Muchos de ustedes seguro habrán practicado algún deporte de chicos, fútbol, básquet, tenis, hockey, o algún hobby, o habrán jugado a ser doctor, policía o bombero. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, y desde los 4 años juego al tenis. Pero también me gustaba jugar a ser doctora. Mi papá, mi abuelo eran diabéticos y me preocupaba mucho su salud y me gustaba mucho curarlos. De hecho, nunca le tuve miedo a las inyecciones ni a la sangre. Creo que era la candidata perfecta para la carrera perfecta, pero no había forma que yo pudiera estudiar medicina en una familia con un legado de comerciantes donde el tema de comprar y vender era el tema de todos los días. Entonces me fui de mi país a estudiar afuera, marketing y administración de empresas, carrera que la terminé bastante rápido, muy emocionada de volver a tomar el legado familiar. Vuelvo a Ecuador y la empresa familiar ya no estaba más, dejó de existir. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar de estas experiencias, de lo que aprendí, para poderlo desarrollar en el futuro que me estaba por venir. A los 12 años dejé de jugar al tenis. Yo jugaba en forma competitiva, representaba a mi país, aprendí a ser muy disciplinada, muy constante, muy perseverante. Pero bueno, me retiré porque me decidí a trabajar, a estudiar, y bueno, de esas experiencias sale que llego a la Argentina en el 2002 y desde este entonces vengo trabajando en mi emprendimiento de marketing en una empresa donde hasta la fecha me pude desarrollar. Pero sentía que me faltaba algo, sentía que estaba haciendo lo común, llenando casilleros, y dije, necesito algo que me haga sentir lo que sentía cuando jugaba tenis cuando era chica, cuando curaba a mi papá cuando se sentía mal. Entonces dije, voy a reinventarme. En todo este tiempo, en todos los países que yo estuve, siempre traje mi bolso con raquetas. Nunca los volví a usar desde los 12 años, pero siempre venían conmigo. Nunca los volví a abrir. Fueron cuando me fui a estudiar, cuando vine para acá, siempre estuvieron. Y después de 23 años digo, voy a volver a jugar. A ver qué se siente abrir el bolso y sacar la raqueta que la dejé a los 12 años. ¿Será que le puedo pegar? ¿Será que paso vergüenza en la cancha? Comencé a jugar los domingos en forma relajada, a ver qué se sentía, y domingo a domingo comencé a conocer gente. Todos sabemos, y los que practicamos deporte, te abre puertas, te hace conocer gente, y comencé a conocer mucha gente profesionales de la salud. Y comencé a decir, tenis y medicina, tiene sentido. Entonces comencé mi nuevo proyecto, que era el marketing de la salud. Hoy en día me desempeño en un espacio donde, con profesionales de la salud, trato de impulsar sus ideas, sus notas, sus contenidos. No es lo mismo presentar una nota con una foto linda que con una foto aburrida, un título que llame la atención, que llame a leer. Hoy en día es muy importante la salud y creo que una correcta forma de comunicarlo es saberlo transmitir. Creo que todos tenemos un bolso de raquetas viejas y nuevas. Creo que de los recuerdos nacen las esperanzas. Creo que de los recuerdos uno puede hacer nuevos proyectos, y creo que todos tenemos la posibilidad de reinventarnos, de desempolvar ese bolso de raquetas viejas y jugar aquellos partidos que la verdad que nunca habíamos imaginado que hubiéramos podido vivir. Así que yo los invito a que un domingo, un fin de semana, saquen su raqueta, guarden su raqueta vieja, consíganse una raqueta nueva que los oriente a su presente, a su realidad. Inviten a alguien a jugar una tarde de sol y estoy seguro que van a poder encontrar su momento, y creo que las ideas y los sueños se convierten en realidad cuando uno pone en acción todas sus ideas. Así que muchas gracias.